al que vive por los siglos de los siglos. En esta canción, esta letra preciosa que revela lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Allí dejó nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras desobediencias. Él anuló los decretos de muerte y nos dio decretos de vida. Amén. Él sanó toda nuestra dolencia, nuestra culpa fue quitada, justificados fuimos. Quitó la condena que había sobre nuestra vida y nos dio vida. Aleluya, vida en abundancia, como dice su palabra. Hoy somos más que vencedores por aquel que nos amó. Aleluya. Por eso celebramos la victoria de Cristo, porque así como dijo el pastor Rafa, esta es la diferencia. Esto diferencia la cristiandad de las otras creencias. Amén. Y es que la tumba de Cristo está vacía. Aleluya. Porque resucitó y está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad. Amén. Como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Aleluya. Dele un fuerte aplauso allá desde su casa, donde usted se encuentre. Adórelo, exáltelo, dele la grandeza que Él se merece, porque Él es el único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Amén. Yo creo que hoy día no hay un solo lugar donde se celebre a Cristo en la tierra. Amén. Los cristianos y los que confiesan el nombre de Cristo hoy celebran este día como un día victorioso, como un día que marcó un nuevo comienzo para toda la humanidad. Amén. Y vamos a estar hoy hablando un poco de lo que representa la cruz y la resurrección de Cristo. Este tema que el Señor nos regala hoy como una enseñanza para fortalecernos en nuestra fe y para que tengamos una esperanza viva, aleluya, como dice su palabra, lleva por título Hay vida en Jesús, de muerte a vida. Aleluya. Y quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Corintios en el capítulo 15. Vamos a estar haciendo la introducción de este mensaje a través de estas escrituras que vamos a leer en esta mañana. El apóstol Pablo escribiendo la carta a los Corintios, y en este pasaje él está hablando de un tema que es de radical importancia para la cristiandad. Dice que en vano hubiese sido el sacrificio de Cristo si Él no hubiese resucitado. O sea, la fe nuestra tiene la contundencia y tiene el soporte y se arraiga, es debido a la resurrección de Cristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo, vamos a leer el versículo 3 y 4 inicialmente, y luego vamos a leer el 20, el 21 y el 22. Vamos a hacer un salto, pero vamos a estar concadenando parte de estos versículos para poder introducir la enseñanza que el Señor quiere traer a nuestra vida. Y quiero que usted esté muy atento. Dígale, póngase la mano aquí en el corazón y dígale al Señor Jesús en esta mañana que esta palabra sea trayendo vida, la vida del Espíritu a nuestros corazones. Amén. Demos la gloria a Dios. Dice la Escritura, voy a leer para ustedes bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque primeramente os he enseñado, versículo 3, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos al versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró, oiga bien, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay vida en Jesús, de muerte a vida. Aleluya.
Y quiero empezar hablando de un principio espiritual, a nivel espiritual, que se evidencia en la cruz de Cristo. Amén. Era necesario que Cristo fuera a la cruz y muriese. Muchas personas podrían de pronto ponerse a pensar y decir, pero si Él era el Hijo de Dios, Él tenía toda potestad de hacer cualquier cosa diferente para poder redimirnos a nosotros del pecado, de la culpa y hacer todo. Pues déjeme decirle que hay un principio espiritual en las Escrituras se evidencia, y es que para que haya vida, oiga bien, para que haya vida, debe haber primero muerte. Esto suena difícil de entender, pero estamos hablando de un principio a nivel espiritual, y quiero que vaya conmigo allí mismo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Vamos a estar evidenciando este principio espiritual. Mire lo que dice la Escritura. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y leemos el 21 y el 22 que ya habíamos leído. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Y la cita bíblica es 1 Corintios 15, 12. Amén. Estamos mirando este principio espiritual para poder establecer por qué es importante la cruz de Cristo. Amén. Un principio que dice que para que haya vida, primero debe haber muerte. Y fíjese que Pablo estaba predicando a la iglesia de los Corintios en un momento en el que se había levantado una secta que decía que no había resurrección de entre los muertos. Amén. Y entonces Pablo empieza a dar esta enseñanza para poder fortalecer la fe de aquellas personas que estaban llegando al cristianismo y que estaban llegando a la conversión a través del testimonio de esos discípulos que habían presenciado no solamente la crucifixión de Cristo, sino también presenciaron la resurrección de Cristo después de 3 días de haber estado sepultado. Y en el versículo 36 de 1 Corintios 15 se nos muestra este principio espiritual con claridad. El apóstol Pablo empieza a hacer una símil con respecto a la semilla de trigo, a la semilla que cae en tierra y que tiene que ser desnudada, o sea, tiene que morir esa semilla para poder dar la plantica, para poder crecer. En el versículo 36, mire lo que dice el apóstol: necio. Le está hablando a una iglesia que estaba divagando entre si era o no era cierto que Cristo había resucitado. Y le dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Principio espiritual. Para que haya vida debe haber muerte primero. Amén. Un principio espiritual. Y ahora mire lo que dice el versículo 42 de ahí mismo de 1 Corintios capítulo 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aleluya. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Gloria a Dios, porque esto que el apóstol estaba predicándole a esa iglesia, se nos está predicando hoy en esta mañana a cada uno de nosotros. Y lo que el Señor está diciendo es que nuestra vida pasada, nuestra vida, aquella que venía llena de pecado, que venía llena de debilidad, que venía llena de deshonra, quedó crucificada con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando Él resucitó, nos da la posibilidad de que nosotros tengamos una nueva vida, dice la palabra, en incorrupción, en honor y en poder. Aleluya. ¿Sabe lo que ocurrió frente a la cruz? ¿Sabe lo que está el Señor diciéndonos en esta mañana? ¿Por qué es importante la cruz de Cristo? Porque cuando Cristo se le dio muerte, cuando fue crucificado, el cuerpo de pecado, es decir, el cuerpo del hombre carnal, porque Cristo vino como hombre, lo hemos hablado en muchas oportunidades, ese cuerpo de pecado quedó crucificado. Amén.
ese cuerpo que estaba debilitado, que estaba deshonrado, ese cuerpo quedó allí muerto en esa cruz. Y esto es un símbolo espiritual de que tenemos una nueva oportunidad de vida. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Sí, hermano, quiero decirles una nueva oportunidad de vida porque Cristo vino como hombre, con todo lo que un hombre tiene. Tentaciones, falencias, debilidades, y cargó con toda la debilidad de la humanidad, con toda la deshonra de la humanidad, con toda la corrupción de la humanidad para darle muerte en esa cruz y para podernos darnos a nosotros la oportunidad de vida. Por eso el apóstol estaba diciendo, si antes no hay muerte, entonces no podrá haber una nueva vida. Amén. Por eso Cristo tuvo que morir. Y nosotros morimos también en la cruz de Cristo. Cada vez que usted mira la cruz de Cristo, usted y yo estamos recordando el sacrificio que Él hizo por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, esa nueva oportunidad de vida se nos está dando allí en esa cruz. Allí quedó inoperante el poder del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para que operara el poder de la resurrección. ¿Sabe que una de las cosas tremendas que vivieron los discípulos en ese tiempo fue el temor? El temor a que ese hombre que ellos habían seguido por 3 años, que había predicado, había hecho señales, había hecho prodigios, había hecho maravillas, había resucitado personas que habían sido declaradas muertas, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Ustedes y yo hemos escuchado y hemos visto las narraciones que a través de los evangelios se nos ha dado de todo lo que Cristo hizo. Y estos hombres salieron a esconderse después que Cristo fue crucificado, después que Cristo fue llevado allí a la tumba. Porque tenían miedo, iglesia, pero mire el poder de la resurrección, aleluya, a través del Espíritu Santo, le dio a toda la humanidad la oportunidad de una nueva vida, de una vida en incorrupción, de una vida en poder, de una vida en honra. Amén. Este poder de la resurrección, quiero decirle para los que de pronto no conocen el Evangelio, se obtiene por la gracia de la salvación, la gracia salvadora. Quiero que me acompañe a Hechos, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no lo hay, dado a los hombres en que podamos ser salvos, aleluya, solamente en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y esta gracia salvadora viene a nuestra vida cuando tenemos, oiga esto, la actitud correcta ante la cruz. Y vamos a mirar en este espacio si nosotros tenemos la actitud correcta ante la cruz del Calvario, ante la cruz de Cristo. ¿Cuántos recuerdan que Jesús no estaba solo en el lugar de la calavera, allí en el monte Calvario? Amén. Pueden escribir allí a través del chat, con eso me doy cuenta si no se fueron para la cocina a preparar el almuerzo. Amén. ¿Quiénes estaban acompañando a Jesús allí en el monte Calvario? ¿Cuántas personas habían allí para ser crucificadas en ese momento? Voy a dar un espacio de 2 minuticos para ver si alguien se atreve a contestar la pregunta. Jesús no estaba solo, iglesia. Dice la palabra que junto a Jesús había 2 malhechores o 2 ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Estando próximos a la muerte, escúcheme bien. Y vamos a mirar qué estamos mirando, cuál es la actitud correcta frente a la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para la gracia salvadora. Amén. La actitud correcta. Mi esposo ayer me hacía un comentario, él estaba leyendo algo sobre cómo en otras épocas era importante que las personas que
profesaban la fe en Jesucristo creyeran que Jesús había resucitado corporalmente, físicamente hablando. Hoy no se le da tanta importancia. Muchas personas creen en Dios, dicen yo creo en Dios, pero toman la resurrección de Cristo como un mito, como una historia, como un cuento. ¿Y sabe qué tan importante es la actitud frente a la cruz? O sea, reconocer, uno, como dice la palabra, que Jesucristo vino como hombre, vino como carne. Dos, reconocer que es el Hijo de Dios. Tres, reconocer que Él se ofreció como sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados. Y cuatro, reconocer que fue crucificado, muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos. Significa que Él se levantó y los otros muertos quedaron allí. Amén. Resucitado al tercer día de entre los muertos. Jesús no estaba solo, iglesia, en la cruz del Calvario. Habían dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dos malhechores, dice la palabra del Señor. Y vamos a mirar la primera actitud frente a la cruz del primer hombre, Lucas capítulo 23, versículo 39. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Y dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aleluya. Esta era la expresión de un hombre que estaba próximo a morir, que había cometido delitos, estaba allí siendo juzgado por un delito, por algo que había hecho mal. Amén. Pero este hombre, aún a la puerta de la muerte, oiga bien, de su corazón salían injurias y salía una frase que nos recuerda la tentación en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes salvarte a ti y salvarnos a nosotros. ¿Cuántos recuerdan la tentación de Cristo en el desierto? Amén. En Lucas capítulo 4 vamos a mirar un poquito, porque es curioso que cuando Cristo fue tentado en el desierto, la palabra de Dios nos enseña que después de estar 40 días ayunando, dice la palabra del Señor, se le presentó Satanás y fue tentado en tres áreas en las que normalmente nosotros los hombres somos tentados: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O sea, tres cosas en las que el enemigo sabe que nosotros tenemos debilidad por nuestra carne, por nuestra parte corporal, por nuestra parte física. Y siendo tentado en todo Jesús, en todas esas tres áreas, Él venció. Lo que significaba era que en la cruz del Calvario, cuando Cristo fuese crucificado, esas tres tentaciones, esas tres áreas quedarían allí expuestas, clavadas en la cruz. Amén. Por eso es que en Cristo nosotros tenemos victoria sobre la tentación y el pecado. Amén. Por eso hay gente que dice que no puedo, que no. O sea, tenemos una carne que nos pone tropiezo, pero tenemos uno que venció la carne. Amén. Que se llama Jesucristo. Por eso vino como hombre, como carne. Ahí en Lucas, capítulo 4, versículos 9 y 12, dice la palabra del Señor, que el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, acá le dijo el malhechor, si tú eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que no tropieces en piedra, para que tu pie no tropiece. Y Jesús le contestó: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. ¿Saben qué estaba sucediendo allí en ese momento en la cruz del Calvario? Cuando este hombre estaba prácticamente recitando las palabras que Satanás había recitado en la tentación en el desierto. Era una manera de tocar la debilidad en un momento de fragilidad. Recuerde que Cristo había orado llorando y sudando, como dice la palabra, sus gotas de sudor eran gotas de sangre por el temor
a su muerte en esa cruz, él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Aleluya. Porque el sacrificio de Cristo, lo que iba a ocurrir en esos momentos, podría ser la escena más triste, la escena más desoladora, la escena que quizás pudiera poner nuestros corazones a llorar, pero era el acto de victoria más grande que se iba a obtener sobre el reino de las tinieblas. Aleluya. Amén. Y es curioso, iglesia, pero Cristo allí en ese momento, frente a la actitud de ese malhechor, Cristo estaba venciendo la debilidad, estaba venciendo la suficiencia de la carne. Escúcheme bien. Él podría haber tomado verdaderamente autoridad, como le dijo una vez a Pilato, ¿verdad? Le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiese dado del cielo. Yo podría haberle dicho a las legiones de ángeles que vinieran a rescatarme en estos momentos, pero ese no es el plan de Dios para mi vida. Amén. Y Cristo venció en ese momento frente a esa actitud de ese malhechor. Cristo venció los apegos, el orgullo, la suficiencia, la debilidad, porque este hombre está representando la actitud incorrecta frente a la gracia. Escúcheme bien. Actitud incorrecta frente a la gracia. Quiero ser salvado, oiga bien, quiero ser salvado, pero quiero continuar con mi vida como la llevo, en altivez contra el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto para mi vida, sin tener en cuenta cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Este hombre le estaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros le estaba diciendo: si tú eres el Cristo, yo voy a creer que tú eres el Hijo de Dios, pero si tú te bajas de la cruz y nos bajas a nosotros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos tenido la actitud incorrecta frente a la cruz y le hemos dicho al Señor: si tú haces esto por mí, si tú haces esto por mí, entonces yo te seguiré? Amén. A la cruz. Pero había otro hombre que estaba allí hablando, el otro malhechor que se encontraba al lado de Jesucristo. Y ahí, déjeme decirle, esto nos trae una voz de esperanza, porque así como hay hombres con actitudes incorrectas frente a la gracia de Jesucristo, también hay hombres con actitudes correctas frente a la gracia. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Amén. Aleluya. Quiere decir que el Señor le está dando oportunidad a todos y a cada uno de nosotros. Lucas 23, 40, 46, respondiendo el otro ladrón le reprendió diciendo: ni aun tú temes a Dios, escuche esto, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Actitud correcta. Un hombre que reconoció la deidad. No temes a Dios, estaba reconociendo la deidad de Cristo. Amén. Reconoció su pecado. Nosotros hemos hecho algo que merece ser condenado y estamos pagando por los hechos que hemos hecho. Aleluya. Reconoció arrepentimiento, tuvo fe, reconoció la deidad. Aleluya. Y aparte de eso, suplicó gracia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes? Es la actitud que Dios quiere de cada uno de nosotros. En un tiempo en el que, como dice la palabra, el amor de muchos se ha enfriado. En un tiempo en el que estamos siendo bombardeados, nosotros los creyentes, todos los días tenemos luchas tremendas. Amén. De nuestra fe. El enemigo quiere quitarnos de la mirada de los ojos en Jesucristo. Amén. Nos empieza a recordar nuestro pasado de tristeza y de dolor. ¿Para qué? Para que aflore esa llaga supurante que entonces empieza a hacernos
llorar y a resistirnos y a decir, yo soy el más sufrido, la más sufrida. Aleluya. Quiero decirle, la actitud frente a la cruz es la que este hombre tuvo, una actitud de sumisión, una actitud de arrepentimiento, una actitud de fe, aleluya. Y él recibió la justificación y la gracia. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recibió la gracia y la salvación en ese momento. Actitud frente a la cruz, un hombre que le estaba diciendo, creeré que tú eres el Hijo de Dios, si puedes salvarme y puedes salvarte, si puedes hacer esto por mí. O sea, muchos creyentes caminamos hoy así, mirando a Jesús como el cheque en blanco, el que me puede resolver, el que me puede sanar, el que me puede. Y si Jesús no hace algo de lo que nosotros esperamos, entonces nos ponemos bravos con Jesús y nos volteamos y ya decidimos no ser más creyentes. Amén. La actitud correcta es la actitud de este segundo hombre que pudo evidenciar la deidad de Cristo y pudo tener el temor del Señor. Amén. Quiero darte una buena noticia, iglesia. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en la cruz de Cristo con la actitud correcta, la palabra de Dios nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están en Cristo Jesús en esta mañana? Quiero decirle que esta palabra aplica para los que viven conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne, porque recuerde que Cristo tomó como hombre, tomó todas nuestras debilidades y las dejó allí en esa cruz. Amén. Ahora, iglesia, la dádiva de Cristo es vida, por eso dice este pasaje o esta enseñanza lleva por título hoy hay vida en Jesús, de muerte a vida, porque cuando Cristo murió en la cruz no estaba muriendo para quedarse muerto, sino para traer vida, aleluya, la vida abundante del Señor, porque en la cruz Cristo venció el poder de la muerte que no pudo retenerlo. Vamos a mirar en Lucas 24, capítulo 24, versículos del 1 al 5. Vamos a mirar lo que dice esta palabra. Dice la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Mi esposo leyó otro evangelio en donde también se narra el momento en el que encontraron la tumba vacía. Y dice la Escritura, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, recuerden que estaban todas las mujeres el domingo muy temprano en la mañana, dice, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y el versículo 5 dice, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. La buena noticia, iglesia, es que la tumba de Cristo está vacía porque la muerte no pudo retener al Rey de Gloria. Aleluya. Y eso es para nosotros la esperanza de vida que tenemos, que no todo el que ha muerto en Cristo va a estar retenido, está dormido, dice la palabra, hasta el tiempo en el que se oiga sonar la última trompeta, dice la palabra del Señor, y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Aleluya. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en honra. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Aleluya. Entonces dice que resucitarán los muertos en Cristo. Amén. Porque la muerte no pudo retener al Rey de Gloria. Es por ello que la resurrección nos revela,
Vamos a mirar qué nos revela la resurrección a nivel espiritual. Primero, el poder de Cristo sobre la muerte. Amén. Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9. Mire lo que dice esta poderosa palabra. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Aleluya. Cristo, la resurrección de Cristo tiene el poder sobre la muerte. Segundo, la resurrección de Cristo nos asegura la victoria como creyentes sobre la muerte. Lo acabamos de parafrasear, eso está ya en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 45 en adelante. Y ahora en Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6, mire lo que dice la palabra. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra, por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Siempre le he dicho, nosotros estamos viendo una película que ya Dios la tiene finalizada. O sea, el final ya el Señor sabe cuál es. Nosotros no, pero el Señor, amén, sí lo sabe. Estamos sentados, resucitados en los lugares celestiales. Amén. Lo dice su palabra. Ahora, la resurrección nos revela que Jesucristo derrotó a Satanás y a todos los principados y todas las actas de los decretos que nos era contraria. Amén. Allí en la cruz del Calvario, cuando Cristo expiró y dijo, consumado es, o sea, que se había hecho tal cual el plan de Dios, la voluntad de Dios y el propósito de Dios, había una victoria tremenda sobre todo el mundo espiritual de maldad. Recuerde que cuando el primer hombre, Adán, pecó, entró la muerte física y entró la muerte espiritual sobre la tierra. Y aparte de eso, el señorío que Dios le había entregado al hombre de sojuzgar y gobernar la tierra, se le había entregado a Satanás. Las llaves de todo el mundo. Por eso cuando en la tentación Satanás se le aparece a Jesús y le dijo, mira los reinos y la gloria de ellos y las riquezas de ellos, todo esto te daré si postrado me adorases. Y Jesús no le dijo, eso no te pertenece. Jesús sabía que él tenía una misión de quitarle el dominio de todo eso a él a través de ese sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Aleluya. Entonces, iglesia, cuando Jesús está allí en la cruz, está peleando todo aquello que se nos fue quitado por el pecado y la desobediencia. Estaba peleando para restaurárnoslo. Aleluya. Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 15. Esta cita me encanta. Dice la palabra del Señor, sepultados con Él en el bautismo. Cuando usted va a las aguas, por eso Jesús cumplió todo mandamiento. Recuerde, Él fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo, Señor, ¿yo por qué voy a bautizarte? Juan, es necesario que se cumpla toda justicia. Recuerda que yo vine como hombre, que yo estoy tomando la condición del pecador, así que yo tengo que ir a las aguas a enterrar mi cuerpo de pecado. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Cuando salimos de las aguas, estamos saliendo una nueva vida, dice la palabra, mediante la fe, óigame bien, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, de muerte a vida, aleluya, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Tremendo esto. Allí en la cruz, todos los decretos de muerte, todos los decretos de enfermedad,
todos los decretos de desolación, todos los decretos que el enemigo tenía contra nosotros quedaron anulados. Aleluya. Dice que nos eran contrarios. Los quitó de en medio y los clavó en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Nuestra actitud frente a la cruz, nuestra actitud frente a este grandioso día que se celebra hoy, iglesia. Una actitud de agradecimiento por el sacrificio de Cristo, porque nos dio vida juntamente con Él. Hay vida en Jesús, iglesia. Con la resurrección de Jesucristo, Jesucristo derrotó las puertas del Hades. Oiga bien, el apóstol predicó a los tesalonicenses y les dijo: no se entristezcan por los que han fallecido. No se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, también hay que creer que los que murieron con Cristo también resucitarán un día con Él. Aleluya. Esas palabras se las dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica en un momento en el que ellos decían: pero si Cristo resucitó, ¿dónde están nuestros muertos? ¿Por qué no han resucitado? Porque todo tiene un tiempo y un orden debajo del cielo. Aleluya. Y en Mateo 16:18 dice la palabra que las puertas del Hades, es decir, las puertas de la muerte, no prevalecerían sobre la iglesia de Jesucristo, sobre aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que han recibido la sangre del Cordero para limpiar sus pecados, hacen parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Y sabe qué significaban las puertas del Hades? Es que las ciudades, en el tiempo histórico en el que caminó Jesús sobre la tierra, y todo ese tiempo que nosotros vemos a través de las películas, las ciudades eran resguardadas con puertas. Se consideraban las puertas como un sitio de fortaleza, como un sitio de poder. Entre las puertas fueran más resguardadas y tuvieran más puertas para resguardarse de los enemigos, se consideraban una ciudad de poderío. Entonces el Hades está representando, las puertas del Hades aquí está representando el poder que tenía la muerte de llevarse a aquellos a un lugar donde no había esperanza. Pero ahora el Señor estaba diciendo, cuando Jesucristo resucitó, cuando Jesucristo en esa cruz venció, ¿sabe lo que pasó, iglesia? Que el poder de las puertas del Hades, de las puertas del Seol, de las puertas de la muerte, ya no tendrían ningún poder sobre la iglesia de Jesucristo. Amén. El poder de la muerte fue derrotado. Por eso Jesucristo, allí el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, termina diciendo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Aleluya. Porque ya no hay, dice la palabra, que el poder del pecado, perdón, que el poder de la muerte estaba en el pecado, pero el pecado fue anulado. El acta de los decretos que nos era contrario fue quitado. Amén. Por eso celebramos a Cristo en esta mañana. Por eso celebramos que hay vida en Jesús y que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Aleluya. Así dice la palabra, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Aleluya. Y que tenemos hoy una vida abundante en Cristo Jesús. Yo no sé si usted puede darle un gloria a Dios en esta mañana, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien en la cruz hizo todo aquello que tenía que hacer, lo hizo en la cruz del Calvario. Hay una cita bíblica preciosa en Efesios, para terminar este tiempo de predicación. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23, que nos habla del poder de la resurrección a través del Espíritu Santo.
Mire lo que dice la Escritura en esta cita especial que Dios nos regala para terminar. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Aleluya. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. Sobre todo principado, o sea, Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por si acaso se le ocurre a alguien inventar otro nombre, el Señor está diciendo, sobre cualquier nombre que se quiera venir a inventar, está el nombre de Jesucristo. Amén. Y sometió todas las cosas, mire lo que dice, y sometió todas las cosas, iglesia, para que usted sepa que nosotros tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús bajo sus pies, y lo dio por cabeza. ¿A quién? A Jesucristo, sobre todas las cosas, y a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque nos dio por cabeza a uno que es sobre todas las cosas. Nombre sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en los venideros. Aleluya. El poder de la resurrección es poder de vida. La actitud frente a la cruz. Gloria a Dios. Los malhechores representan, todos los dos eran pecadores, pero uno reconoció que ese que estaba allí era el Hijo de Dios, que estaba muriendo injustamente por causa de su pecado. Amén. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, él estaba diciendo, yo estoy convencido que si hoy yo tengo un arrepentimiento sincero en mi corazón, tú me darás la gracia de ser salvo. No necesitas hacer más nada, sino perdonarme.